Hola, buenas noches. Otra vez aquí, dando un poquito de información interesante desde la práctica, desde la experiencia. Y hoy quiero hacer una pequeña reseña, ¿no? Me alegra mucho este trabajo que tengo, dedicado a las terapias alternativas y que siempre me ha dado, bueno, muchos buenos resultados, me ha alimentado, me ha nutrido. Pero una de las cosas que en estos últimos años estoy haciendo y realmente me están dando ahora mucha información positiva es el tema de formar gente, ¿no? Entonces, después de 16 años de haber creado Quirox, tanto en empresa como formación como clínica, en la parte de formación hoy por hoy ya llevo una buena temporada recibiendo el enhorabuena de los exalumnos que están montados, trabajando en Ciudad de Vigo, alrededores, incluso fuera de Vigo, que han montado sus centros terapéuticos alternativos gracias a la formación de Quirox, y todas aquellas personas que, bueno, que se acuerdan de dar las gracias desde acá, que son unas cuantas, gracias al trabajo de la escuela y de ellos. Les doy desde aquí las gracias por haber tenido y tener el detalle y el decoro de agradecer la función que hemos cumplido. Realmente me siento muy satisfecho y una vez más gracias a todos. Continúo. El tema sería hoy el tema del cuello, ¿sí? Voy a continuar con este melange, con esta mezcla complicada, pero bueno, lo estoy intentando llevar adelante, que es mezclar biología con los criterios convencionales culturales que tiene la gente, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con el cuello, que es lo que vamos a mostrar más tarde, hablaríamos de síntomas, patologías, disfunciones, como lo quieran denominar ustedes, llamados, por ejemplo, dolores en el cuello, a consecuencia de, por ejemplo, un esguince cervical, unas contracturas, unas tensiones nerviosas, hernias, artrosis, en fin, el tipo de sintomatología bastante habitual y bastante diversa en nombres sintomáticos, ¿ok? Bueno, en la parte sintomática vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el dolor cervical. Si lo llevamos a la parte convencional, no creo que les tenga que contar mucho sobre lo que ustedes tienen como creencia, ¿no? Simplemente se lo voy a llevar a esto, a la lectura biológica. En biología, los lados del cuello y el cuello en sí corresponden a emociones relacionadas con la capacidad intelectual que nosotros tenemos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? A partir de ahora, sientan, fíjense, si es que estos dolores de cuello no están relacionados en algún momento, presente o pasado, con alguna sensación de no haber sido capaces intelectualmente de hacer algo. O sea, de estudiar, puntualmente algo que tenga que ver con el aprender, con el saber, ¿sí? Y paradójicamente el lado derecho correspondería a sensaciones de no soy apto, desvalorización intelectual de mí mismo, lado derecho, a consecuencia de información que viene de mi padre, de mis maestros, ¿ok? Y del lado izquierdo, información de desvalorización intelectual, de no soy capaz de aprender, correspondiente a la información que viene de mi madre, de mis hijos, puntualmente de mi madre y de mi abuela, puntualmente, ¿no? Entonces, esto es un poquito loco, quizás, con relación a lo que ustedes saben habitualmente, pero por supuesto esto es información, no es una cuestión que me tengan que creer necesariamente, como les digo a mis alumnos, sino que tienen que llevarlo a la práctica, a la experiencia personal, ¿no? Para que puedan tener algún tipo de credo sobre esto que les doy como información, tiene que venir una experiencia de por medio. Entonces, aquellas cosas generadas a nivel emocional que tienen que ver con que yo no me siento apto para aprender determinadas cosas, sobre todo en mis primeras épocas, esto suele ocurrir entre 0 y 5, como mucho 7 años, donde la cultura empieza a obligarnos a aprender cosas que evidentemente
nosotros los cachorritos en esa época no tenemos ninguna necesidad. Así que como que no sea con algún medio coercitivo, con algo que nos obligue, pues no lo vamos a hacer. Normalmente nos obligan a estudiar, y aquellas cosas que nos gustan, bárbaro, pero aquellas cosas que no nos gustan, pues ahí es donde nos dan una información restrictiva, nos castran, nos obligan a hacer cosas intelectuales, a aprender cosas que en ese momento no nos interesaba, ¿bien? En este momento que yo soy obligado a hacer algo que me sorprende, que me impacta enormemente, mi cuello muscular se adapta a esa información agresiva. Mis músculos, incluso más allá, mis articulaciones, incluso mi propio hueso reacciona anatómica, fisiológica y funcionalmente a una agresión externa que viene desde, en este caso, al lado derecho mis padres, profesores y demás, lado izquierdo, madre, hijos, en este caso madre, abuela, porque somos muy pequeñitos, hijos nos vamos a tener, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que si ustedes tienen disfunciones en el cuello, incluso en el occipital, incluso este tipo de reflejos neurológicos como son las supuestas cefaleas o migrañas en racimo, en fin, o cefaleas en racimo, en fin, estos dolores de la calota, de la cabeza, ¿no? Que muchas veces aparece el dolor en el cuello y luego se refiere a la cabeza, o al revés, de la cabeza va al cuello, incluso, que lo vimos en la sesión anterior, nos refiere un dolor de cuello hacia el trapecio, hacia la parte posterior o lateral de lo que es la espalda alta, trapecio. Y bueno, se lo vamos a atribuir a las cosas convencionales, ¿no? Que es que tuve un frío, una mala posición, un golpe con el coche, en fin, tensiones con el ordenador y todas esas cosas que son, en principio, a la postre, a lo que se le echa la culpa, ¿no? Yo les tiro sobre la mesa las cartas de esta innovación intelectual que es, aparte de eso, si este síntoma que tienes, después de haber hecho esto, aquello, lo otro y lo más allá, no se arregla, toma como información esto otro, como opción informática, que no se te quita por ahí porque realmente lo que ocurrió es esto que tiene que ver con la parte emocional, vivencial, con el disgusto, con la sorpresa, ¿no? Que nos sorprende a muy temprana edad y nos genera esta sensación de habernos cogido como a traspié, ¿no? como con el paso cambiado, ¿no? El niño estaba jugando y de pronto viene la maestra y lo recrimina, o la madre lo recrimina porque no está sentado, ¿no? Nosotros no nacimos sentados, nacimos o caminando, o acostados, o como mucho en cuclillas. Entonces esta gestión de sentarnos biológicamente no es natural, ¿sí? Es una obligación, es como que el perrito nos da la patita, ¿no? Pero eso es una obligación. En realidad el perro no te da la patita, sino que tiene miedo a lo que le has hecho para que te dé la patita. Por consiguiente, los niños se sientan, no porque sea una función anatómica biológica, sino porque ha sido obligado a esa situación. Más de lo mismo el tema del estudio. Nosotros no, si bien tenemos una capacidad innata para aprender cosas, lo haríamos de forma dinámica, en función de la experiencia, ensayo, acierto y error, pero si nos obligan a estudiar cosas que no nos gustan, que no es lo mismo aquello que sí nos interesa, nos puede generar también esta obligación al estudio, una sorpresa, un impacto, como diría don Hammer, el doctor alemán, un DHS en nuestro cerebro, un cortocircuito, eso es un DHS, un cortocircuito en nuestras neuronas que en este caso corresponderían a los lados cérvico-cefálicos, con una pequeña imbricación de la espalda, donde luego de mayores, que cambiamos los años, que cambiamos los programas, que cambiamos los intereses, entramos en etapas de poder resolver estos problemas intelectuales, porque bueno, yo ya me hice osteópata, ya fui capaz de estudiar, cuando me dan el diploma, cuando me lo dieron, lo más lógico posible es que al cabo de un tiempo empecemos a tener esta sintomatología, estos dolores, estas molestias, incluso mareos, vértigos podrían darse también por el mismo estilo, ¿no? Entonces, la situación está dada en esta cuestión sintomática de poder generar la posibilidad de observarnos, ¿sí? A ver si este dolor recurrente, esta contractura incluso que no se quita de ninguna forma,
no tiene origen o no tuvo origen en este tipo de acontecimientos y o vicisitudes que quien más, quien menos hemos vivido. El problema que ustedes van a tener, como tenemos todos, es a poder acordarnos. Bien, pues es muy factible que entre 0 y 5 años no te acuerdes hoy de eso, pero sí que tengas esta sensación de si eres o no eres inteligente, que más o menos todos estamos con este tema, ¿no? Entonces, si tú estás montado en la idea de ser más o menos inteligente que, pues bingo, ahí nos indica que tú tienes o has tenido un DHS de pequeño y estás hasta el día de la fecha intentando resolver eso que te han hecho creer a base de un castigo, de que no eres capaz, sorpresivamente, y estás hoy en tu adultez, da igual la edad que tengas, intentando resolver este subproducto de la cultura, ¿no? Que es un DHS intelectual sufrido entre 0 y 5, 0 y 7 años. Bien, hoy vamos a trabajar elastificando, inhibiendo estos músculos que han sido retraídos por la emoción. Cuando nosotros elastificamos un músculo o inhibimos con presiones un músculo, le mandamos información al cerebro y el cerebro luego es el encargado de reestructurar esto que con mis manipulaciones de osteópata o de masajista o de quiromasajista se realizan, ¿no? En el caso bueno, más tarde vamos a ver un vídeo que hemos hecho a propósito, estirar específicamente el cuello, estirar específicamente incluso la parte anterior del cuello, va a tener una repercusión sintomática muy interesante, va a aliviar, entre comillas, va a quitar esta dolencia, a ver, lo digo mal, no dolencia, síntoma, molestia, ¿sí? Esta molestia la vamos a quitar con estiramientos secuenciales, dinámicos, prácticos. Hay un protocolo muy específico y muy bonito para las personas que están padeciendo de esta problemática originada por esto, incluso originada por otros motivos, ¿sí? ¿Por qué no? Y les voy a mostrar más tarde, dentro de un ratito, cómo se puede encarar para inhibir la estructura cérvico-cefálica, o sea, para poder atacar problemas empecemos por arriba, mareos, vértigos, visión doble, dolor de cuello, dolor de cabeza, migrañas, en fin, tensiones musculares, posicionamientos estrictos del cuello, ¿sí? Tipo escoliosis o cosas por el estilo, ¿no? Hiperlordosis, hipersifosis, en fin. Vamos a poder ver a través de estas manipulaciones la posibilidad de resolver esta fase sintomática producida en sus orígenes por un DHS. Nos vemos en un momento y ya estoy con ustedes. Gracias. Muy buenas, ya estamos aquí otra vez. Vamos a dar un poquito de información sobre los estiramientos en el cuello. En este momento lo tenemos aquí a Ubaldo preparado, Ricardo para hacer las demostraciones y comenzamos con la forma de estirar el cuello para aliviar las tensiones musculares, contracturas, incluso vamos a ir a la parte sensorial, a lo que son los dolores. Por favor, Ricardo, vamos a ver cómo es esto. Vale, vamos a empezar de forma lateral. Bien, entonces ahí estaríamos ante un estiramiento lateral que tiene que ser bilateral. Suelta. Y ahí estaremos traccionando. Ahora cuando esté sobre el lado derecho de la persona, lo vamos a tener más claro. Ahí está. Sí interesa mostrar que esto tiene que ser de forma bilateral realizado para que el trabajo esté completamente parejo, que es muy, pero que muy importante. Ahí sostenemos, ahí estaríamos entonces trabajando sobre el lateral, ¿sí? Lateral del paciente. Todo esto hasta el oído en este caso. Es forma unilateral de estiramientos para el cuello. Repito, estamos trabajando sobre musculatura, ligamentos y cápsulas. Ahora lo voy a mostrar en el muñeco, ¿sí? Por favor, si se fija la cámara aquí, y aquí tendríamos entonces la muestra con arterias, ¿sí? Acá tenemos los nervios, este sería el sistema vertebral con las correspondientes
articulaciones va desde el occipital hasta el esternón y hasta la primera costilla de la musculatura, esternocleidomastoideo y demás músculos que estamos estirando y estamos quitando tensión en el occipital, tensiones en los músculos del cuello y tensiones en los ligamentos y cápsulas que está dentro de la propia articulación, lo que es vertebral cervical. Incluso va a quitar tensiones en lo que son las clavículas y tensiones en el esternón. Estos estiramientos van a parar a la caja torácica, que sería esta inserción, ven acá la parte roja. Bien, entonces esto va a influenciar absolutamente toda la caja torácica, aparte de lo que es la propia articulación cervical. Vamos a tener información o vamos a aflojar tejidos de lo que es toda la parte cervical, incluso el oído. Vamos a trabajar sobre occipital, oído, mandíbula, cuello, caja torácica. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora una ligera rotación. Lo mismo, coge aire, suelta. Bien, eso sería una rotación, Coge aire, traccionando de la parte anterior. suelta. Ahora estiraríamos un poco en la parte anterior. Luego haremos lo mismo, pero para la parte posterior. ¿Sí? Sería ahora ahí, en rotación. Eso. Estiramos la parte anterior y ahora iremos sobre la parte posterior. Coge Músculos aire, suelta. posteriores y músculos anteriores de cuello, Coge aire. incluyendo, en este caso, ya el trapecio, que sería la parte posterior, ¿sí? El trapecio, Y suelta. el omóplato, que ahora vamos a ver también en el esqueleto, en el muñeco, ¿sí? Seríamos, esto lo hemos hecho aquí. Ricardo sigue estirando en forma bilateral y yo les voy a mostrar. La musculatura que hemos visto está ocupando y abarcando el control de lo que es el omóplato, lo que es la parrilla costal, parte superior, lo que es la clavícula, y en la parte anterior estábamos trabajando, cuando hicimos la rotación de la cabeza, la parte anterior muscular, incluso parte del esófago que se mete acá adentro, esófago y tráquea, ¿ok? Estos estiramientos son muy importantes porque estamos, cuando hacemos la rotación de la cabeza y traccionamos, estamos elastificando todo lo que es la musculatura del omóplato. ¿Sí? Acá tendremos el omóplato puesto en circunstancia y esta musculatura inerva no solamente el omóplato, sino que parte de la propia espalda. ¿Sí? Así que cuando hacemos estiramientos de cuello, estaríamos trabajando sobre toda la parte cérvico-cefálica, la parte escapular y la parte torácica superior, ¿sí? Vamos a hacer entonces ahora estiramientos para la parte posterior directamente, ¿sí? Sería Lo vamos de a hacer en atrás. rotación. Sí, para los cruzados. bilateralmente. Exactamente. Muy bien. Ahí Vamos está. a ver. Vamos a hacer los cruzados. Lo mismo, cogemos aire, agua. Eso es, suelta. Bien. En esta posición estamos traccionando desde el occipital hacia toda la columna. Manténlo. Ahí está. Esta tracción en la columna vertebral va a llegar hasta las vértebras dorsales, lumbares, incluso el sacro. El paciente se relaja, afloja la tensión abdominal, se relaja, afloja totalmente. Ahora haríamos exactamente lo mismo, pero con una rotación, por ejemplo, hacia la izquierda, ¿sí? Ahí está. Incidiría estos estiramientos en lo que es la parte posterior, pero ya con incidencia otra vez sobre el omóplato, sobre la columna cervical, dorsal, lumbar y la parte lateral derecha de lo que es el sacro e ilíacos, que ahora lo voy a mostrar en el muñeco. Sería entonces, ahora mientras Ricardo continúa haciendo los estiramientos, y ahora iría hacia el lado derecho, ahí, con la cabeza rotada hacia el lado derecho, mantendríamos estos estiramientos, ahí está, eso. Así que cada vez que suelta el aire afloja el tejido completo, relajando y aflojando. Eso. Baja la cabeza, descansa y explico lo que se está haciendo. Vamos a ver entonces esto. Sería entonces, estamos hablando de estiramientos, ¿sí? Lo que es el operador tracciona de la cabeza
Y estos músculos van a ir como si fueran tejas de un tejado, como estas tejas llamadas tejas españolas, ¿sí? De vértebra en vértebra, y llega hasta el sacro, ¿sí? Llega hasta el sacro y llegan hasta los ilíacos. O sea, cuando yo tracciono del occipital, no solamente voy a modificar el posicionamiento de las vértebras a través de la musculatura y de sus ligamentos y cápsulas, ¿sí? Ligamentos unen unas con otras y las cápsulas contienen estos ligamentos. Estas articulaciones se van a ver irrigadas y se van a ver potenciadas en su función gracias a estos estiramientos y gracias a las respiraciones que está generando aquí en este caso la persona o el paciente, como lo quieran llamar. Repito, esta tracción que estabas haciendo ahora llega perfectamente hasta el sacro. Así que si tuviésemos una tensión en el occipital y en las vértebras superiores que estuviesen relacionados con tensiones o disfunciones en el sacro, evidentemente se aliviarían esta sintomatología generando una relajación muscular, en este caso ligamentaria capsular. Si hacemos este mismo estiramiento, ¿sí? Hacia adelante y con la cabeza en rotación, lo mismo, pero estaríamos incidiendo sobre una parte, no sobre la otra no estaría en tensión porque está relajada, ¿ven? Estoy con la cabeza inclinada. Entonces trabajaríamos sobre este lado, involucraría el omóplato, la parrilla costal, las vértebras de la parte derecha, en este caso, influenciando sobre el ilíaco y sobre el sacro, parte derecha también. ¿Bien? Lo mismo es que si rotamos ahora hacia la derecha, tendríamos la tracción desde el occipital a través de toda la columna y a través de la musculatura misma hasta el sacro también. Estos estiramientos no solamente van a modificar toda la columna, sino que van a influenciar sobre los ilíacos y estos a su vez sobre lo que son las caderas, piernas, ¿eh? Tendríamos a consecuencia de estos estiramientos selectivos del cuello una potenciación de lo que es el sistema vascular irrigatorio, ¿sí? Gracias a estos estiramientos tendríamos entonces la elastificación y liberación de toda la tensión en la espalda que inclusive podría llegar hasta las propias piernas, pies, inclusive a partir de los estiramientos va a generar una relajación de todas estas estructuras. Ahora vamos a hacer los estiramientos anteriores, ¿sí? Vamos a ver ahora tracción de la barbilla, ¿sí? Para hacer los estiramientos, ahí está. Estaríamos ahora apoyando, ¿sí? Si se fijan, tiene una sujeción muy férrea sobre la mandíbula, hay una rotación, y aquí tenemos la tensión de los músculos, ¿sí? Este es un músculo que va desde toda la barbilla hasta lo que son las clavículas y hombros. Es como una especie de delantal, se llama platisma. Y se fijan, acá está tenso, ¿no? Este músculo, parece que no, parece mentira, pero tiene mucha influencia sobre la coordinación y tensión de lo que es la musculatura latero-posterior, o sea, lateral y posterior del cuello. Estamos influenciando en esta función también toda la parte submandibular y esófago traqueal. Estamos influenciando la garganta, estamos influenciando la boca, ¿sí? Ahora estaríamos con una tracción del lado derecho y otra vez la tensión de la musculatura. Este estiramiento puntualmente es para la superficie, ¿eh? Ahora haremos luego uno más profundo, donde esto no se va a ver marcado. Entonces, esta elastificación, donde la persona toma aire y suelta, cada vez que suelta, genera la relajación de su estructura. Miramos un poquito entonces. Sería entonces bordillo de la mandíbula, ¿sí? Y es como un delantal que se une a lo que es la parte superior torácica. Y es una piel muy fina que cubre todos los músculos. Repito, esta piel muscular es piel con musculatura porque debajo de la piel hay un músculo muy fino llamado platisma. Este músculo platisma tiene control sobre la parte anterior, pero como los músculos en el cuerpo siempre hay dos caras, una parte anterior y una parte posterior,
esta parte anterior tiene la particularidad de controlar la parte posterior. No solamente controla la parte superficial posterior, sino que también entra en profundidad. Así que aquellas cervicopatologías, sintomatologías en las cervicales, tensiones, contracturas, como lo quieran denominar, estirando paradójicamente este músculo tan finito, genera la liberación de los mismos tejidos que estábamos hablando hoy al comienzo de los estiramientos. O sea, la parte posterior en los distintos planos, ¿sí? Estamos trabajando sobre superficie y luego la parte que nos interesa a nosotros, que es lo que suele tener la gente con problemas, es la parte posterior muscular. O sea, estamos trabajando sobre la superficie, pero involucra la parte interna, ¿eh? Se mete acá dentro de lo que es la propia musculatura, ¿ok? Seguimos entonces. Vamos a hacer ahora el mismo estiramiento, pero un poquito más profundo, sin que se genere tensión en el platisma, ¿sí? Vamos allá. Y ahora generaríamos, ¿sí? Que no se tense esto, aflojaríamos un poquito la manipulación. Ahí está, para llegar a lo que es la tráquea y esófago. Ahí está. Para quitar tensiones específicas de lo que es tráquea y esófago. ¿Por qué? Porque lo que es la tráquea está controlando también las cervicales. Tráquea y esófago son parte de la columna cervical anterior. Hay que también intentar aflojar ese pack de músculos circulares que tienen estas estructuras para la deglución y la respiración. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es estirar, si se fijan, ahora cuando, ahí va Ricardo, si se fijan acá la piel no está tensa, ¿ven? Pero sí está tenso lo que es el esófago, ¿ok? Está tirando de la musculatura esofágica con una pequeña rotación de lo que es la cabeza. Esto sería también una elastificación cérvico-cefálica dorsal. Estaríamos yendo también hasta las vértebras dorsales en principio. Ahí está. Mostramos entonces en lo que es en el muñeco, ¿sí? Tendríamos entonces las cervicales y lo que es el esófago y tráquea están unidos muscularmente tanto unos con otros como a la parte posterior de las cervicales, ¿ok? Entonces, claro, cuando tenemos una tensión a nivel muscular en la propia estructura musculoesquelética de las cervicales, tendríamos que aflojar no solamente lo que es la musculatura anterior, no solamente lo que es el platisma, no solamente los músculos superficiales como, ¿cómo se llama? Esternocleido, ¿sí? Y vamos, ¿perdón? Los ioideos también. Exactamente, y vamos a quitar la tensión de lo que es la propia estructura esofágica, para que quite tensión en la parte posterior. Muchísimas tensiones de lo que es la columna cervical, dolores cervicales recurrentes y crónicos, están basados justamente en la tensión que hay a nivel ioideo, ¿sí? Tenemos el huesito ioide, y esta estructura no se suele elastificar. Cuando se elastifica a partir del platisma y luego entramos en la parte profunda de lo que es la propia estructura traqueal, se generan relajaciones cervicales muy profundas y estos estados de cronicidad suelen resolverse con esto, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos un poquito más de información sobre lo que es las manipulaciones, que las tiene que hacer evidentemente una persona con práctica para tener, sobre todo efectividad. Peligroso no es peligroso, pero sí, para que sea efectivo tiene que tener mucha práctica. Pues nada, continuamos en la próxima secuencia con más información. Gracias, hasta luego.